ningún tipo de problema en el caso de que deseen abandonar el curso, pero sí les invito a que puedan completar el curso aunque no deseen obtener la certificación ni pagar el certificado. Se les va a presentar unas credenciales de acceso a la plataforma de las que estoy hablando. Nosotros trabajamos sociales, se entregarán posterior a que haya terminado la capacitación del día de hoy. A través del mensaje de WhatsApp les llegará la información de que ya están habilitados el ingreso. En el caso de que alguien tenga algún inconveniente o no pueda acceder, por favor que nos pueda escribir por el chat que se ha creado para esta capacitación. Se realizará también una evaluación con la cual ustedes se podrán certificar dentro de la capacitadora con el aval de Connect Américas, que nos ayuda a tener una validez de esta organización que está certificada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Adicional a esto tendrán un banco de preguntas y revisaremos algunas de las preguntas que estarán para la certificación que emitiremos mediante la CETEC, que eso ya iremos en el transcurso de la capacitación poniéndolo más en claro y pudiendo revisar cualquier información que ustedes necesiten. Como normas generales, quisiera pedirles que en el caso de que ustedes tengan alguna pregunta, puedan realizarla mediante WhatsApp en el grupo que hemos creado. Que si desean encender el micrófono, por favor, levanten la mano o puedan escribir en el chat directamente. Con mucho gusto podremos responderles todas las necesidades que ustedes tengan de aclarar las preguntas. Eso sin más, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento o quiere acotar alguna otra norma general. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces damos inicio ya con lo que nos corresponde como materia. En el ámbito de gestión de talento humano, siempre ha habido una creencia que el capital financiero permite el desarrollo de una empresa. Pero esto no siempre ha sido así. Actualmente hemos visto que la crisis que estamos atravesando nos está impulsando a tener una nueva visión sobre cómo deben desarrollarse las empresas y nos lleva a alinearnos hacia otros objetivos. De esta forma es que la gestión de talento humano siempre se ha centrado en reclutar y retener una buena fuerza de trabajo para tener como una clave principal del fortalecimiento de los negocios. Las principales competencias, talentos y capital humano intelectual ocupan en esta pandemia uno de los principales valores que determinan el éxito de una organización. Dentro de esto, pues tenemos que obviamente encajar los paradigmas organizacionales. Las organizaciones siempre tienen un ejemplo y principalmente hemos visto que en el desarrollo de la industria ecuatoriana ha habido empresas que son de una trayectoria que han iniciado desde una empresa familiar y han logrado expandirse hasta llegar a ser multinacionales. Entonces es importante tener en cuenta que una organización
Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas de dos o más personas, donde su cooperación es esencial para la existencia de esta organización. Esto tiene que ver mucho con el estilo de dirección de la empresa. La persona que está dirigiendo la empresa va a poner obviamente las directrices y el estilo. Tendrá que ver también con la cultura organizacional. Siempre buscando que el desempeño de los colaboradores sea el óptimo y el que permita llevar hacia los objetivos en común que tenga la empresa. Las personas constituyen el principal activo de la organización, porque las organizaciones con éxito saben que solo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si son capaces de optimizar el rendimiento de sus empleados. Sobre las inversiones de todos sus grupos de interés, cuando una organización se orienta hacia las personas, su filosofía global y su cultura organizacional reflejan esa creencia. Esta creencia se adopta a través de la evolución del desarrollo organizacional, los antecedentes y valores que tenga la organización. Bueno, hasta aquí quisiera proponerles un ejercicio. Entonces, vamos a poner como ejemplo que el mayor desafío de José Pérez, que es gerente de recursos humanos, eh, le ponen un objetivo de transformar su empresa en el mejor lugar para trabajar. Para esto deberá necesitar trabajar en 3 frentes. El primero está relacionado con la empresa y con su forma de mejorar la estructura organizacional y rediseñar el trabajo de manera creativa e innovadora por medio de la formación de equipos. El segundo es renovar y revitalizar la cultura de la organización para promover un clima democrático y participativo en la empresa. El tercero se relaciona con las personas, esto es con su capacitación para que su comportamiento se vuelva más social, creativo e innovador. Entonces aquí quisiera leer sus comentarios o si alguien quiere encender el micrófono y contarnos por dónde cree que debería empezar este gerente de recursos humanos. ¿Cuál de estas tres, eh, cuál de estas tres frentes debería primero abordar? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, les saluda Mónica Zurita. Yo pienso que deberíamos empezar por las personas, ¿no? Claro, es muy válido, ¿sí? Si cambiamos comportamientos, podremos tener una cultura organizacional adecuada. Cultura organizacional, claro, y lograr que queremos para la empresa, el mejoramiento continuo. Pero primero tenemos que tratar de explotar ese talento que tienen las personas, hacer que esas personas se sientan felices y así poder lograr los otros objetivos que tenemos como organización y como talento humano, que somos los encargados de esto. Gracias. Exacto. Sí, muchas gracias por su participación. Claro, si nosotros nos preocupamos por el capital humano, podremos saber qué tipo de capacitaciones nosotros merecemos eh, invertir sobre el personal y esto nos dará un clima y una cultura organizacional acorde a los objetivos que se plantean en una organización estratégica. Esto es importante, ¿no? Porque dentro de esto hemos visto que el, la pandemia nos está enseñando que debemos tener en cuenta el contexto social, las tendencias
necesidades y expectativas también de nuestros clientes. Y esto nos ha motivado a varias organizaciones a manejar, a romper más bien los paradigmas que teníamos y tratar de ser un poco más flexibles. No sé si ustedes se han dado cuenta, hay varias organizaciones en las que antes no podían permitirse trabajar con, con sistemas de mediante en línea, documentación escaneada, digitalizada, ¿sí? Estos sistemas existen ya demasiado tiempo, pero las organizaciones no tenían confianza en que esto podía funcionar. Actualmente, eh, varias organizaciones están migrando toda su forma de administrar los negocios con temas virtuales. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario acerca de este tema. Bueno, entonces continuamos. Eh, las organizaciones en el siglo XX han aparecido desde el año 1900, ¿no? Como para tener un contexto en el tiempo. Entonces, donde la estructura organizacional se, se la tenía como algo burocrático, piramidal, centralizada, rígida e inflexible, y se hacía énfasis en las áreas. Entonces, las estructuras organizacionales son formas de diseño que utiliza cada organización para dividir, agrupar y coordinar formalmente las diferentes actividades de los puestos de trabajo con el objetivo de cumplir con su planeación estratégica. Entonces aquí podremos ver varios tipos de estructuras organizacionales. Podemos ver en las cuales siempre deberá haber una autoridad, una jerarquía, cadena de mando y obviamente un organigrama. Las organizaciones también han ido evolucionando, ¿no? Y hemos visto que existen eh, sistemas de estructura organizacional mixta, en la cual se hace énfasis en departamentos por productos o servicios u otras unidades estratégicas de negocios. En la actualidad, estas estructuras deben ser fluidas, flexibles, totalmente descentralizadas y se debe hacer énfasis en las redes de los equipos multifuncionales. Entonces, dentro de esto, no sé si ustedes podrían compartirme qué tipo de estructura organizacional han sido parte o actualmente en sus organizaciones pueden identificar con estas pequeñas definiciones que hemos dado para poder ejemplificar. Disculpe, usted nos manifestaba de qué tipo de estructura nosotros hemos sido partícipes o somos partícipes actualmente, ¿verdad? Claro, en su trabajo, en el lugar donde usted trabaja o si tiene un negocio, qué tipo de estructura organizacional usted podría identificar.
¿Y las estructuras cuáles son? Autoridad, jerarquía, cadena de mando y organigrama. Sí, vamos a ir con estos 4 conceptos. Desde aquí, ¿usted cómo creería que está organizada su estructura organizacional? Bueno, yo trabajaba en un hospital, ¿no? Y por lo general, un hospital depende del Ministerio de Salud de Quito, ¿no? Entonces, está organizado. O sea, el Ministerio de Salud está organizado como por un organigrama que está completo, porque tiene de todo, tiene lo que es cadena de mando, jerarquía, autoridad. Claro, Porque, esta estructura es demasiado grande, ¿no? Sí, diga. ujú. Sí, no, yo le decía que como es del sector público, está organizado de distinta manera que de una entidad privada. Claro, 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 sí lo entiendo, muy bien. Es un buen ejemplo porque en esta estructura está totalmente descentralizado la jerarquía del poder o estaría en una sola persona. Mm, bueno, según el estatuto está descentralizado, pero a la realidad no. Pero de acuerdo al estatuto sí está descentralizado. O sea, en un hospital hay un gerente, que es la máxima autoridad. Claro, y él respondería en orden jerárquico y de autoridad hacia otra persona que esté como coordinador, podríamos decirlo. Sí, así mismo. Otra vez, a ver. Ya, un abrazo. Sí, muy bien. Entonces, igual aquí podríamos tener un organigrama, podríamos decir que hay una cadena de mando, Ah, porque ya, usted sí, está sabe, bien que vaya a en este Ricotonor, caso, no le usted pareció. como Quiero que me diga por su arriba. supervisor o su jefe directo. Porque yo le quiero entrar. Entonces hay Así es, jerarquías y autoridades. ¿Sí? Pero esto sí, también así es, correcto. podríamos definir en organización, ¿no es cierto? También, inclusive en algún negocio. Identificar estos procesos estructurados en los cuales interactúan Es un los estero que hasta aquí da equipos. nomás. Entonces, aquí podemos ver que cada persona Eso es así, chiquitito. necesita tener sus funciones básicas que deben estar especificadas. Entonces, ¿A qué hora? debemos ver 4 aspectos dentro de esto. Uno sería la operación, que Que no serían le las dé. actividades que requieren para llevar a cabo proceso de elaboración de datos o de atención al cliente o de esto deberíamos tener Disculpe, buenas noches. No se le escucha muy bien la explicación. claro. Creo que hay sí. No sé si ahora me escuchan mejor. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. De nada, con mucho gusto. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Sería posible que nos pueda repetir nuevamente lo que nos estaba indicando? Yo creo que ahí la mayoría de empresas utilizan jerarquías como estructura organizacional, pero y después ya no le escuché más que estaba indicando. Claro, sí, con mucho gusto. Justamente lo que les decía es que toda organización mantiene estos 4 aspectos de los que estábamos hablando, ¿no? Que mantienen autoridades, que están organizadas por jerarquías y que hay cadenas de mando. Y obviamente esto se puede visualizar dentro de un organigrama. Entonces, no sé si a alguien le quedaría alguna duda de si dentro de su organización o de alguna organización ustedes creen que no habría este tipo de características que estamos revisando.
Bueno, creo que está claro el concepto, ¿no? Entonces, continuamos hablando de las organizaciones. Bueno, entonces, una organización es un proceso estructurado en el cual interactúan las personas para alcanzar sus objetivos, ¿sí? Dentro de la estructura podemos ver que hay diferentes maneras de distribuirla. Hay tipos de estructuras organizacionales. Podemos decir que hay una especialización del trabajo en la cual se distribuiría un organigrama de acuerdo a funciones específicas de los cargos que realiza. No sé si se puede ver. Disculpe, ¿nos está proyectando alguna otra pantalla? O sea, seguimos en la parte que dice estructura organizacional, autoridades, jerarquía, cadenas de mando y organigrama. Sí, estoy compartiéndoles otro documento. Esperemos un segundito mientras se carga.
Bueno, parece que no puedo presentarles esto. Tuve un poco de problemas con el internet, quiero pedirles disculpas. Bueno, continúo explicándoles sobre las organizaciones y el proceso de estructura. Entonces, para lograr sus propósitos, toda organización requiere de 4 funciones básicas sin considerar su negocio. Entonces, primero debe estar la operación. Entonces, actividades requeridas para llevar a cabo el proceso de creación de productos y servicios satisfactorios para el cliente o sus usuarios. Entonces, saber cuál es su ámbito de operación, ¿no es cierto? Como procesos que tiene que llevar cada organización. El segundo es del mercado. Entonces, aquí veríamos qué actividades son necesarias para ubicar la organización y sus productos o servicios ante sus clientes. El estudio de la competencia o proveedor del servicio alternativo, ¿sí? De nuestros rivales competitivos dentro de cada giro de negocio. Otro criterio serían las finanzas. Serían actividades diseñadas de implicación para garantizar la salud financiera, tanto en lo referente a utilidades como el uso eficiente de los recursos disponibles. Y el cuarto aspecto sería el personal, que serían actividades que la organización necesita ejecutar para garantizar el desarrollo permanente de las personas que la integran. Entonces, como hablábamos hace un momento, es importante también darle el valor al capital humano. Con estos 4 aspectos, las organizaciones se pueden estructurar, pero como estamos viendo siempre, surgen cambios y transformaciones, en las cuales, como en este caso, se deben introducir, por ejemplo, nuevas tecnologías o nuevos productos y servicios. Y obviamente esto tendrá también que modificar la forma en la que nosotros capacitamos o nos comunicamos con nuestro personal, es decir, con el talento humano, ya que los comportamientos no van a ser los mismos ni la interacción es la misma que antes de que ocurra la pandemia. Entonces, quisiera
¿Me escuchan? Sí, sí se la escucha. Ok, mil disculpas. No sé qué sucedió, se cortó la transmisión. Bueno, vamos a continuar. Espero ya poderles compartir ahora sí la información que necesitaba. Listo, entonces me pueden confirmar si podemos ver, estamos en los tipos de estructura organizacional. Sí, sí se puede ver. Ya, ok. Muchas gracias. Entonces, tenemos el tipo de estructura organizacional que se centra en la especialización del trabajo. Entonces, aquí se hará una división de acuerdo a las tareas o actividades que cumplen los colaboradores y dependiendo de sus funciones, ¿no es cierto? Otro tipo de estructura organizacional es la departamentalización, que esta creo que es la que más se usa y la que más conocemos, en la cual nosotros vemos que cada departamento está estructurado de, de las personas que lo componen, ¿no? Aunque dentro de recursos humanos ahí está esta pequeña discrepancia que no sé si alguien de ustedes quisiera comentarlo, que es de si es que se debe incluir o no el área de seguridad y salud dentro de gestión de talento humano. Entonces quisiera oír sus comentarios. Bueno, creo que no tenemos ningún tipo de comentario acerca de esto, pero hay varias organizaciones. Bueno, estamos en el Messenger, déjenme leer. Dice, yo pienso que no se debe incluir el área de SST en TH, ya que seguridad y salud del trabajo es un proceso de asesoría muy distinto al de gestión de talento humano. Claro, está muy acertado, ¿no? Sí, pero también se podría pensar que el área de seguridad y salud en el trabajo debe estar dentro de la gestión del talento humano, porque desde aquí nosotros tenemos el control del personal y este servicio sería dirigido directamente para los colaboradores. Entonces, al estar involucrado
con los colaboradores y el ser un servicio que prestan para el cuidado de estos, y siendo que la gestión de talento humano se preocupa del colaborador, se puede entender también que debe estar relacionado, ¿no? Pero no tan directamente en su cadena de mando. Entonces, el siguiente tipo de estructura organizacional nos dice, ¿no?, que de la línea ininterrumpida de autoridad, es decir, que el gerente general tiene inferencia directa con lo que está haciendo el primer colaborador dentro de la estructura, ¿sí? Que sería un poco centralizado y el poder, ¿no? Que el nivel de toma de decisiones está en un solo punto de la organización, que es como vemos en el punto E, donde hablamos sobre la centralización. Y la extensión del control, que está involucrado en esto también, ¿no? Que podríamos decir que si es que existe un gerente de seguridad de salud y existe un gerente de gestión de talento humano, no tendríamos que depender o decidir, sino coordinar entre las dos áreas, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Que debería haber una coordinación, porque son áreas que son diferentes, pero que tienen el mismo objetivo dentro de la organización. Tenemos otro tipo de estructura que es la formalización, es nivel de estandarización de los puestos de trabajo en una organización. Esta sería más acercada al ejemplo que nos dio la compañera que habló sobre lo del hospital, ¿no? En donde nos indicaba que trabaja en un hospital, entonces la estructura es súper amplia y están muy formalizados los cargos, los cuales incluso se ha criticado mucho al gobierno, ¿no? Que hay coordinadores y jefes y demasiados personal de nivel jerárquico superior para la administración de clínicas o de dispensarios pequeños. Entonces ahí podríamos estar hablando de un tema de formalización. Aquí tenemos un ejemplo de un organigrama en donde tenemos una estructura organizacional que es algo básico, ¿no? Que ya conocemos. Esta es una estructura vertical. Aquí tendríamos un ejemplo ya de una organización ya más abierta. Entonces, dentro de esta estructura que la ponemos ahí como matriarcal, es la que vemos en la mayoría de empresas que son de orden familiar, ¿no? Que se catalogan de esa forma. Entonces aquí podemos ver quién me podría decir en qué línea de estas debería estar la gestión de talento humano. Porque si vemos como proyecto A, proyecto B y proyecto C, diríamos que son diferentes líneas de la organización, ¿no? O jefaturas o gerencias. Y cada quien tendría su estructura. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que debería ser en el rojito, porque es como que se divide las diferentes gerencias y de ahí se abren los departamentos y las otras funcionalidades. Claro, muchas gracias. Porque sí, ¿no? Cuando vemos el área, ¿sí? ¿Lo escucho? ¿Alguien más quiere participar? Bueno, claro, nosotros estaríamos con gestión de talento humano
apoyando a todas las líneas, a todos los proyectos, ¿no? Entonces estaríamos probablemente no en línea directa, ¿no?, con la gerencia general, pero sí seríamos un apoyo directo para todas las otras gerencias, ¿sí? Probablemente aquí nos faltaría un líder de departamento, un gerente de departamento, el cual reporte directamente al gerente general, ¿no? Pero como estamos hablando de una estructura que es más bien familiar, por lo general se conciben de esta forma los negocios. Y acá vemos una estructura centralizada, en la cual, como veíamos arriba, una sola persona tiene el poder de decisión sobre varias personas dentro de la empresa. No sé si alguien podría darnos un ejemplo de este tipo de estructura centralizada. Disculpen, antes de que desconcentren algunos ministerios, ¿no? Antes había esta estructura en los ministerios. Todos los trámites se hacían en Quito. Sí, Esa era una estructura centralizada. sí, muchas gracias. Sí, es correcto, ¿no? Podríamos hablar también de, antes de que existan los famosos GATS, antes todos los municipios y todas las provincias tenían que acudir al gobierno central para poder obtener recursos, ¿sí? Otro ejemplo podría ser también en una organización, qué sé yo, juvenil o barrial, ¿no? Ahí se ve mucho que hay personas que tienen mucho liderazgo y tienen la responsabilidad de todo el grupo y el conglomerado. Entonces ellos son quienes toman las decisiones por todo el grupo. Entonces eso vemos en algunas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, en los temas de sindicales, sindicatos en empresas, ¿no? Siempre hay un secretario que es quien toma la decisión. Actualmente se les pide que haya una estructura en las cuales el secretario también delega o designa a otras personas que se encarguen de ciertas áreas del manejo de la estructura sindical, ¿sí? Pero en la práctica, en un sindicato siempre el secretario es quien toma la decisión por todos los que son parte de esa organización sindical. No sé si me expliqué claramente. Bueno, que no hay ningún comentario, entonces continuamos. Dentro de la programación que tenemos para el día de hoy está revisar también la definición de cargos. Entonces, vamos a pasar a este tema que es el análisis y descripción de cargos. Entonces, para esto es importante que nosotros hayamos entendido la parte de la estructura organizacional y tengamos claro cuáles son los objetivos
de la empresa y cómo ésta está estructurada para lograr sus objetivos. Entonces, una vez que hemos determinado el tipo de estructura, podemos comprometernos a la definición de qué es un cargo, ¿no? Entonces, un cargo son las actividades que cumple dentro de un organigrama una persona en específico, ¿sí? Con el objetivo de cumplir con con el objetivo de cumplir la planificación de su área y llevar a la meta hacia la parte de su organización. Entonces, es importante que nosotros podamos describir y analizar cuáles son estas actividades en cada cargo en específico para poder nosotros delimitar las responsabilidades. Entonces, aquí esto es de vital importancia para una organización. Y aquí es en donde se presentan la mayoría de conflictos en las organizaciones, porque muchas de las veces no están bien analizados y definidos los cargos y no se han delimitado las responsabilidades de cada cargo, ¿sí? Entonces, en la mayoría de organizaciones se permiten que cuando una persona ingrese se le entregue un descriptivo de cargo en el cual la persona que va a ingresar a ocupar una vacante pueda saber cuáles son sus funciones, ¿no? Y cuáles son sus responsabilidades dentro de eso. Obviamente, en este descriptivo de cargo también se analiza la carga horaria y las remuneraciones que deberá recibir esta persona, dependiendo de las actividades que realiza y de los objetivos que se han definido para cada posición. Entonces, actualmente hay varias empresas que están surgiendo en base a únicamente esta pequeña parte de la gestión, que es la descripción de cargos y el análisis de las funciones. Entonces, ¿cómo se hace esta implementación en una empresa? ¿Sí? Puede ser que ya exista, puede ser que necesite renovarse, ya que siempre, como habíamos visto en el principio, surgen cambios dentro de los paradigmas y de las realidades a las que debemos responder como gestión de talento humano, porque estamos evolucionando constantemente y esto de la pandemia es un claro ejemplo de que se deben revisar las descripciones de cargos en todas las organizaciones. Entonces, importante primero definir cuál es el objetivo, luego decidir qué puestos se van a intervenir o actualizar. Se debe identificar y organizar el equipo de trabajo, ¿sí? Porque puede haber cambiado, puede haberse ampliado o haberse reducido, puede tener otro tipo de objetivos, otro tipo de competencias que necesitamos que tenga nuestro equipo. Entonces, en base a esto podrá ampliarse el equipo de trabajo o reducirse. Establecemos un tiempo para la ejecución de esta implementación, ¿sí? Porque he conocido varias empresas en las que se llega únicamente hasta identificar y organizar los equipos de trabajo, pero no se establece un periodo de ejecución, lo cual invalida todo lo anterior,
porque estamos hablando de que estamos en constante cambio. Entonces, si no determinamos un tiempo, no podremos haber cumplido con los pasos anteriores. Luego, se debe comunicar a todos los niveles de la organización, dependiendo de la estructura en la que estemos, ¿sí? Porque en base a lo que los jefes decidan, se debe definir un cargo, ¿no? No porque se quiera cumplir un capricho, sino más bien se cumple una necesidad de, de funciones y de objetivos, en los cuales se definen, se pueden definir también variables por competencias, y esto puede también afectar a la remuneración. En varias empresas se manejan el tema de bonos o incentivos dependiendo de las funciones específicas. Entonces serán los niveles superiores los que definan este tipo de actividades y funciones que deben calificarse, ¿no? Esto ya también nos servirá para luego realizar una evaluación que ya veremos en los siguientes días de capacitación. Luego empezaríamos ya con el desarrollo del proceso de descripción, que ya podríamos nosotros dar definiciones específicas de qué cargos estamos teniendo. Se debe actualizar y custodiar de que se esté cumpliendo con lo que se había definido, ¿no? Porque muchas de las veces, como les decía, se describe un cargo, pero las situaciones van cambiando, ¿no? Y van cambiando las funciones y se le pide a los trabajadores que hagan otras actividades. Entonces tendríamos que volver a actualizar esta implementación de definición de cargo. Es importante que en la descripción se pueda redactar de forma adecuada. Entonces, aquí se debe escribir con un verbo que nos describa la acción que va a realizar. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo en el cual nos indica, ¿no?, qué verbos podríamos usar para la definición de un cargo. ¿Qué tipo de cargo creen que estamos definiendo aquí? ¿Quién me podría ayudar con el título de este cargo que estamos definiendo aquí? Buenas noches, puede ser un cargo de coordinador de talento humano. Sí, muy buenas noches. Claro, ¿no? Sí, podría ser un especialista también, ¿no? Podría ser un analista de selección. Exacto, sí. Sí, porque dentro de ese cargo se podría hablar que estamos trabajando en los procesos, ¿no? Sería selección y puede ser capacitación o el tema de desarrollo también, que vamos a ver un poco aquí. Muchas gracias. Disculpe, ese sería también un puesto según los roles, ¿no? Por ejemplo, sería un puesto que tiene el rol de supervisión y ejecución de un proceso. Claro, claro. O sea, dentro de la definición de cargos no únicamente podemos definir a los colaboradores que están en niveles inferiores, ¿no? También podríamos hacer una descripción de un cargo gerencial. Es más, se deben hacer. Sí, muchas veces no se pide que se hagan estas definiciones porque ya se tiene una definición, pero siempre es bueno motivar a la organización a que haga una definición específica de las funciones que está realizando también un gerente, ¿sí?
Esto es muy buena su pregunta porque casi nunca se pide que se haga una definición de eso, ¿no? Siempre se pide analizar a los subalternos, a la gente que está en la estructura organizacional en la parte más abajo. Aquí entonces tenemos un ejemplo de un formato que se ha llenado para un descriptivo de un cargo. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver la fecha de elaboración, que decíamos que es importante para poderlo mantener actualizado. Se ha puesto un código del puesto, ¿sí? Que sería mejor que pongamos nosotros el nombre del cargo que estamos definiendo. ¿Sí? Pondríamos si es que hay un especialista en talento humano dentro de la organización, o si es que hay 5 especialistas dentro de la organización, poner el número de las plazas que disponemos dentro de la empresa. Datos generales, tenemos sexo indistinto, edad entre 20 y 26 años, estado civil indistinto, escolaridad, experiencia, el nivel de reporte y el nivel de supervisión, un sueldo que sería inicial o podría ser estándar para todos los que ocupen estas vacantes, y ya pasaríamos a las descripciones. Y como pueden ver, es el objetivo del cargo, las funciones, actividades diarias y constantes, las periódicas y eventuales. Actualmente ha habido varias controversias sobre si se debe incluir este tema de el sexo, de la edad, del estado civil, del sexo o género dentro de estos formularios, ¿no? Por el tema de la discriminación. ¿Sí? Entonces, no sé si es que alguien me podría compartir alguna experiencia sobre un tema de discriminación en algún tipo de proceso en el cual haya participado. Sí, vamos a subir la clase grabada al aula virtual.